Generalidades de la religión griega, con comentarios de Sócrates. La antigua religión griega abarca la colección de creencias, rituales y deidades que se originan en la antigua Grecia en forma de una religión pública popular y prácticas de culto. Estos grupos variaban lo suficiente para que fuera posible hablar de las religiones griegas o cultos en plural, aunque la mayoría de ellas compartían ciertas similitudes. La mayoría de los antiguos griegos reconocían a los 12 dioses principales denominados los olímpicos. Zeus, Hera, Poseidón, Demeter, Atenea, Ares, Afrodita, Apolo, Artemisa, Hefesto, Hermes y Hestia o Dioniso, dependiendo de la fuente. Pero Hades, uno de los hermanos de Zeus y de los dioses más poderosos, no era denominado un olímpico porque no residía normalmente en el monte Olimpo, sino en el inframundo. Sin embargo, filosofías griegas como el estoicismo y algunas formas filosóficas como el platonismo y derivados utilizaron un lenguaje que parece asumir una sola deidad trascendente, un solo dios fundamental. Las prácticas religiosas de los griegos se extendían más allá de la Grecia continental, a las islas y costas de Jonia, en lo que actualmente es Turquía, Asia Menor, a Magna Grecia, que es en la actualidad Sicilia, y la Italia meridional, es decir, el sur de Italia, y las colonias griegas dispersas por todo el Mediterráneo oriental y occidental, como Masalia, Marsella, cuyos dominios e influencias se extendían incluso hasta la península ibérica. Las primeras religiones italianas, como los etruscos, fueron influenciados fuertemente por la religión griega en la formación de gran parte de la antigua religión romana. Los romanos quedaron en medio de la influencia de los etruscos y de los griegos. Por lo tanto, la religión romana es casi una copia de la religión griega con ciertos toques de la religión etrusca. Si bien hubo pocos conceptos universales para todos los pueblos y religiones griegas, hubo muchas creencias comunes compartidas por la mayoría, que, junto con otros rasgos de su cultura como la filosofía, creaba la identidad de los pueblos helénicos o griegos. La antigua teología griega era politeísta, basada en la suposición de que había muchos dioses y diosas, así como una gama de seres sobrenaturales menores de varios tipos. Había una jerarquía de deidades con Zeus, el rey de los dioses, teniendo un nivel de control sobre todos los demás. Sin embargo, Zeus no era todopoderoso. Algunas deidades tenían dominio sobre ciertos aspectos de la naturaleza. Por ejemplo, Zeus era un dios atmosférico y tenía control sobre el cielo, al lanzar truenos y relámpagos. Poseidón, su hermano, dominó el mar y los terremotos, así como a los caballos. Hades proyectó un notable poder en el reino de la muerte y el inframundo, así como la riqueza minera y los campos elíseos. Helios controló el sol. Otras deidades gobernaban conceptos abstractos, ideas. Por ejemplo, Afrodita controlaba el amor y el deseo pasional, mientras que Atenea regía el conflicto militar estratégico y las ciencias. Todas las deidades significativas se visualizaron como humanas en forma y especialmente con formas humanas bellas bajo los estándares griegos, aunque a menudo podían transformarse en animales y fenómenos naturales. Por ejemplo, Zeus podía transformarse en gansos o en lluvia dorada. Aunque eran inmortales, los dioses ciertamente no eran del todo buenos y ni siquiera lo eran todopoderosos. Tuvieron que obedecer al destino, personificado en la mitología griega como entidades femeninas denominadas las Moiras, capaces de anular cualquiera de los grandes poderes o voluntades divinas, incluyendo al gran Zeus. Por ejemplo, en la mitología, el destino de Odiseo fue regresar a su hogar en Ítaca después de la guerra de Troya, y los dioses solo pudieron alargar su viaje y llenarlo de penurias, haciéndole muy difícil y trágica su travesía, pero no podían detenerlo ni matarlo, porque estaba protegido
por el destino. Los dioses actuaban como humanos y tenían vicios humanos. Ellos interactuaban con los humanos, a veces incluso engendrando niños con ellos, denominados los semidioses, que, aunque heredaban portentosas habilidades como una gran fuerza, aún seguían atados a la mortalidad y destino de todas las almas humanas sin excepción, al menos originalmente. A veces ciertos dioses se opondrían a otros y tratarían de superarse unos a otros. En la Ilíada de Homero, por ejemplo, Afrodita, Ares y Apolo apoyaban a los troyanos en la guerra de Troya, mientras que Hera, Atenea y Poseidón apoyaban a los griegos, denominados aqueos. Algunos dioses estaban específicamente asociados con cierta ciudad. Atenea se asoció con la ciudad de Atenas, Apolo con Delfos y Delos, Zeus con Olimpia y Afrodita con Corinto. Pero otros dioses también fueron adorados en estas ciudades. Otras deidades se asociaron con naciones o regiones completas fuera de Grecia. Poseidón se asoció con Etiopía y Troya y Ares con Tracia, un reino al norte de Grecia. La identidad de los nombres de los dioses no era garantía de un culto similar o que se adorara al mismo dios. Los griegos mismos sabían que la Artemisa adorada en Esparta, que era una cazadora virgen, era una deidad diferente de la Artemisa, que era una diosa de la fertilidad de muchos pechos en Éfeso. Los griegos creían en un mundo subterráneo donde los espíritus de los muertos iban después de la muerte. Una de las áreas más extendidas de este inframundo fue gobernada por Hades, un hermano de Zeus, y fue conocida como el Hades. Otros reinos bien conocidos son el Tártaro, un lugar de tormento para los condenados y especialmente un lugar donde se sellaban a las bestias inmortales que solo los dioses podían enfrentar al máximo de sus poderes, como Tifón, el padre de los monstruos griegos. Pero también se encontraban los campos elíseos, un lugar de placeres para los virtuosos. En la temprana religión micénica, o sea, de la Grecia muy antigua, todos los muertos iban al Hades, como atestiguan algunas escenas del viaje de Odiseo, donde éste se encontró a muchos de sus camaradas en la guerra de Troya, como Agamenón y especialmente el gran héroe y semidios Aquiles. Pero el surgimiento de cultos mistéricos en la era arcaica y eras posteriores en la mitología griega condujo al desarrollo de lugares como el Tártaro y el Elíseo. En nuestras modernas creencias el Hades equivale al purgatorio, el Tártaro al infierno y el Elíseo al cielo. De esta manera, aunque todos los héroes y semidioses estaban atados al Hades al morir sin excepción alguna, en cultos posteriores algunos de estos héroes pudieron ingresar a los campos elíseos. Sin embargo, para la mayoría de las personas, en el momento de la muerte, no había esperanza más que continuar existiendo como un alma incorpórea en el triste Hades. Esta estructura de creencias se asemejaba mucho a la de los Einherjar nórdicos, donde solo los grandes héroes probados en batalla, y que lo eran destinados desde la cuna y por derecho de sangre, eran dignos de entrar en sus respectivos paraísos, mientras que el pueblo llano estaba destinado a una eternidad en inframundos grises. Algunos griegos, como los filósofos Pitágoras y Platón, también abrazaron la idea de la reencarnación, aunque esto solo fue aceptado por unos pocos. Adicionalmente, otros filósofos griegos eran materialistas. Epicuro enseñó que el alma era simplemente átomos que se disolvían en la muerte, por lo que no existía un más allá. Los sacerdotes griegos veían con malos ojos estas afirmaciones materialistas de los filósofos, por lo que algunos terminaron siendo asesinados por el delito de ateísmo. Sí, aparte de sus afirmaciones materialistas, se metían en problemas con los gobernantes locales. La religión griega tenía una extensa mitología. Consistía principalmente en historias de dioses y cómo interactuaban con los humanos. Los mitos a menudo giraban en torno a los héroes y sus acciones, como Heracles y sus 12 trabajos, u Odiseo y su regreso a casa. No había una cosmogonía griega establecida o mito de la creación unificado.
Diferentes grupos religiosos creían que el mundo había sido creado de diferentes maneras. Sin embargo, un mito de la creación griega fue contado en la Teogonía de Hesíodo, el cual es el más popular que ha llegado a nuestros días y que se emplea como referencia normalmente. Uno de los conceptos morales más importante para los griegos era el miedo a cometer la arrogancia contra lo divino, conocido como ubris, fuera este un dios en específico o simplemente tratar de contrariar al destino, pues el destino era algo que ni siquiera el gran Zeus podía enfrentar. El orgullo llevado al extremo de la imprudencia contra la sociedad, los dioses o el destino era denominado precisamente ubris, algo semejante a la ebriedad, aunque alguien suficientemente orgulloso y vanidoso podía cometer ubris sin tener que estar ebrio por el vino. La ira, la sed de sangre o la autosuficiencia después de una victoria sin rendir el apropiado agradecimiento a los dioses eran un ejemplo de ubris y eran fuertemente castigados. Cualquier cosa hecha en exceso también era considerada como inapropiada y un ejemplo de ubris. Los griegos antiguos también apreciaban mucho la belleza, la cual era vista como un atributo de la juventud y de los dioses, más que un adjetivo de un sexo concreto, así que se esforzaban por mantenerse hermosos. Por ejemplo, daban gran importancia al atletismo como forma de mantener sus cuerpos en forma, pero también consideraban que la belleza era un atributo de la mente, siempre pensando en los equilibrios, pues dioses como Zeus y Atenea tenían como atributos una gran inteligencia y elocuencia, por lo que desarrollaron la filosofía y la oratoria para mantener su intelecto bello, al igual que sus cuerpos. De hecho, muchas de sus competiciones incluyeron pruebas para medir su belleza física y mental. Aparte de esto, cada ciudad-estado podía tener lineamientos morales específicos, aunque por tradición solo nos enfocaremos en lecciones posteriores en el contraste entre Esparta, la ciudad de los guerreros, y Atenas, la ciudad de los comerciantes e intelectuales. En las próximas lecciones ahondaremos en la teología griega, o como nosotros lo conocemos despectivamente, la mitología clásica. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.